Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Bendiciones, amados hermanos, muy buenas noches. Que el Señor bendiga a todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a su programa Mi alma tiene sed de Dios. Un programa que estamos emitiendo desde Radio 760 para la edificación del cuerpo de Cristo y para poder transmitir una palabra de aliento, de consuelo, de fortaleza después de una jornada ardua de actividades. Ya sea que usted esté culminando o esté comenzándola, o que usted nos esté brindando el favor de su atención en su hogar, en su vehículo, en su centro de trabajo, o bien en algún lugar donde usted haya decidido tomar quizá un pequeño descanso y escuchar una exhortación, una palabra venida del cielo. Y ese es el propósito por el cual nosotros estamos en esta oportunidad, utilizando los micrófonos y la señal de Radio 760. Bien, amados hermanos, hemos estado estudiando en un tema al cual yo particularmente le he puesto mirad, ¿verdad? Mirad. Y es un tema que el Señor me motivó a examinar ya hace un tiempo y que he estado compartiendo con ustedes, debido a que esta palabra, esta expresión, mirad, amados hermanos, cuando la examinamos tanto en el hebreo como en el griego, pues nos deja ver que es algo importante sobre lo cual el Señor nos está llamando la atención. Yo en este momento pues quisiera compartir con ustedes lo que el diccionario Thayer dice sobre esta palabra. Para los que quieran buscarla, es la G991, que se pronuncia más o menos, porque tengo que reconocer, amados hermanos, que no tengo una adecuada pronunciación del griego, pero lo ponen como blepo, con una O tilde al final, y definen como ver, discernir, percibir, volver los ojos a cualquier cosa, pero también habla sobre examinar, sobre fijar la vista, sobre percibir, sobre descubrir, saber por experiencia, comprender, entender y darle un sentido o específicamente, amados hermanos, que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento referente a el texto que estemos leyendo, sea este un pasaje, sea este un capítulo, o esté en el contexto de alguno de los libros que conforman la Biblia. Entonces, amados hermanos, esto es muy importante porque desde que el Señor me dio la oportunidad de estarlo compartiendo con ustedes, pues el Señor ha estado tocando algunos temas que son fundamentales, que son principales o que son primordiales para la vida de todo creyente. En lo particular, amados hermanos, el Señor a mí me ha estado recordando el hecho de volver a la búsqueda del rostro de Dios, es decir, de recordarme, de llamarme la atención de que debo de tener comunión constante con Él. La salvación, amados hermanos, que Dios ha obrado, pues es una obra maravillosa que Él ha puesto a disposición de todas las personas, porque es un sacrificio que Dios realizó a través de su Hijo, no solo para el pueblo de Israel, o no solo para los que son descendientes de Abraham, sino para todo el mundo, pero se materializa única y exclusivamente sobre aquellos que creen.
y al final pues la salvación se vuelve algo individual, algo que la persona en sí, que el cristiano debería estar consciente que debe de guardar, que debe de estar consciente de que debe de preservar y que debe de estar muy atento y muy entendido en que de ella, de esta salvación que se nos fue dar, vamos a rendir cuentas delante de Dios. Así que para mí es un asunto muy delicado, amados hermanos, cuando trato de expresarles lo que Dios me está dando y que siento en mi corazón que también está despertando en muchos hermanos alrededor del mundo, no solo en mi país, sino también en todo el mundo. Personas que se han percatado o que ya han despertado del letargo en el que quizás estuvimos por algún tiempo, de que la venida del Señor no es un juego y que lo que se está viviendo hoy en día en lo que se llama la iglesia, amados hermanos, no es lo que el Señor diseñó, ni pensó, ni planificó que fuera, ¿verdad? La iglesia es un organismo viviente que debe de transmitir vida y que estamos llamados, amados hermanos, a proclamar las buenas nuevas del Evangelio, y eso lamentablemente se deja por un lado. Es ahí donde nos está yendo mal. Y bueno, hoy pues estoy pidiéndole mucho a Dios que me ayude, amados hermanos, a poder tener facilidad para transmitirle a usted la parte del mensaje que vamos a cubrir en este programa. Hoy pues nos toca ver el mirad escatológico, ¿verdad? Este tema, que es un tema que no es fácil de abordar, amados hermanos, lo escatológico, que se refiere al estudio que se realiza en los libros de la Biblia respecto o referente al final de los tiempos, no es algo que se pueda abordar con mucha facilidad. Hay personas que llevan muchos años, amados hermanos, estudiándolo, que han predicado de esto, que tienen el respeto y admiración de parte de su servidor sobre la forma en que Dios les ha ido ayudando a entender este tema, que no todos lo dominan, ¿no? Es algo a lo cual creo que muchos hermanos le temen, porque hablar de profecía bíblica y tratar de interpretarla, amados hermanos, adecuadamente, o pedirle al Espíritu Santo que nos dé la adecuada guianza para poder hablar de la misma, es algo que no cualquiera realiza, y ha habido mucho antecedente ya, mucho precedente, dirían en algunos términos legales, o ya ha sucedido con anterioridad que hay personas que se han puesto a hablar de los eventos proféticos y han cometido errores, o tal vez han sido imprudentes, o se han dejado llevar por la emoción de querer fechar algunos eventos en la Biblia, que están escritos en la Biblia, pero que los han querido fechar en la actualidad, en el tiempo que estamos viviendo, y cuando lo hacen sin pedir la ayuda del Señor, sin contar con su autorización, sin haber tomado en cuenta muchos otros factores, pues han desviado de su fe a muchas personas, o han apartado a muchos por el hecho de que se han hecho o se han acreditado la fama de un mal profeta. Entonces, yo, amados hermanos, hoy quisiera hablarles con todo mi cariño, con todo mi respeto, esperando pues poder alentar la vida de muchos. Yo sé que a veces, amados hermanos, necesitamos una palabra de aliento, y sabemos que a veces la palabra de aliento uno quisiera que fuera suave, que fuera con cariño, que fuera con aprecio, pero muchas veces no es así. A veces se requiere que se nos hable con firmeza, se nos hable con un poco de rudeza o dureza, para que nosotros despertemos y nos demos cuenta que efectivamente, amados hermanos, tenemos que cambiar algunas cosas que estamos haciendo.
¿verdad? Entonces yo con todo mi cariño y todo mi aprecio, amados hermanos, sin querer pretender ser una autoridad en temas escatológicos, yo quisiera hablar con ustedes hoy de los capítulos 24 de Mateo, 13 de Marcos y 21 de Lucas, en la porción que hoy quisiera compartir con ustedes. Esos son los tres evangelios que vamos a estar viendo hoy, las tres perspectivas del tema escatológico. No vamos a leer todo el capítulo, sino cierta porción que hoy me interesa estudiar con ustedes, y que el Señor nos dé la luz, nos dé la guianza, nos dé la revelación, nos dé de su amor, nos dé de su gracia, que sea Él el que aclare, amados hermanos, lo que hoy queremos exponerles. Quiero empezar diciéndoles que en el capítulo 24 de Mateo es el apóstol que estuvo directamente con el Señor Jesús. Es Mateo el publicano o Mateo el recaudador de impuestos. Algunos han querido desacreditar este evangelio, amados hermanos, por el hecho de que se ha estado filtrando dentro de la corriente cristiana de algunos que aducen ser eruditos bíblicos, que es una persona que desarrolló y que escribió el evangelio, pero que utilizó el nombre de un apóstol o de uno de los discípulos directos del Señor para poder darle mayor credibilidad a lo que había escrito. Entonces hay otros que lo están diciendo que como fue escrito por un tercero, pues no tiene fiabilidad. Y hermanos, definitivamente una de las cosas que debemos de pedirle mucho al Señor en estos tiempos es de que el Señor nos dé ese coraje, amados hermanos, para que nosotros afirmemos y cimentemos nuestra fe, porque hay muchos hermanos que cuando se les menciona algo de esto, pues se desaniman. Algunos dejan el evangelio, algunos estaban esperando una excusa, un pretexto para no seguir el evangelio, y así es como lo han hecho. El otro evangelio que vamos a estar citando es el de Marcos, que se le atribuye a Marcos, o que está escrito bajo el nombre de Marcos, pero que sabemos que es al final el evangelio de Pedro, del apóstol Pedro, que también estuvo con el Señor Jesús y que es uno de los discípulos que se caracterizó por su impulsibilidad, es decir, por esa forma que él tenía de muchas veces de ser alguien que saltaba primero a la palestra sin tomar en cuenta las consecuencias de sus actos, ¿verdad? Pedro fue un pescador, no fue un letrado, pero fue alguien que amó al Señor sinceramente y que aunque lo traicionó, aunque le falló, el Señor le otorgó su perdón, su misericordia, lo restauró y lo convirtió en uno de los pilares de la iglesia. Y quiero aclarar que cuando hablamos de pilar, amados hermanos, no estamos hablando de ningún fundador ni de alguien que tenga una sucesión importante, ¿verdad? Que haya ocupado el lugar de, sino que fue alguien que, entendiendo el amor hacia su Señor, predicó esas buenas nuevas con denuedo, con integridad, con verdad, esforzándose, sabiendo que no era digno, pero que Dios le había dado esa oportunidad de reivindicarse y de poder servir al Señor. Lleva el nombre de Marcos porque, como sabemos, Bernabé tenía un sobrino que se llama Marcos, que acompañó a Pablo y a Bernabé en uno de los viajes, pero que lamentablemente pues él decidió no continuar el viaje y los abandonó en el trayecto y se regresó a Jerusalén. La escritura nos deja ver que Juan Marcos, o Marcos, pues fue acogido por el apóstol Pedro, y de hecho él lo menciona en sus cartas como su hijo amado, como alguien que le había servido mucho. Entonces Marcos se convirtió en el escriba de Pedro, y es a través de todo lo que él escucha del apóstol Pedro que él empieza a escribir. Y habiendo aprovechado la escuela que había visto con Pablo de que él escribía cartas a la iglesia, pues él también empezó a escribir lo que hoy conocemos como el Evangelio de Marcos. Y Lucas pues
Lucas es el médico amado. Algunos pues están cuestionando su existencia, amados hermanos, pero sabemos de que la Biblia da testimonio de sí misma. Y Lucas pues es uno de los escritores del Evangelio. Pablo lo llama el médico amado. Algunos dicen que este era un levita y que el nombre está mal escrito, que no era Lucas. Pero independientemente de eso, amados hermanos, al final Lucas es uno de los discípulos del apóstol Pablo. Entonces, Pablo, definitivamente, amados hermanos, ocupa un puesto importante dentro de la iglesia cristiana evangélica y dentro de lo que es la autoría de libros en la Biblia, o escritores, mejor dicho, escritores de la Biblia, porque al final el autor de la Biblia es Dios, y los escritores, los que participaron escribiendo las diferentes porciones, pues son los personajes que participan en ella, como Moisés, como David, como Salomón, como cada uno de los profetas y cada uno de los escritores del Evangelio, y Pablo, pues que escribe las cartas del Nuevo Testamento, pero el autor de toda la Biblia es Dios, amados hermanos, el Espíritu Santo y Jesucristo, Jesús, ¿verdad? Entonces, Lucas pues se caracterizó por ser alguien que investigaba, que indagaba, y de hecho así inicia sus dos relatos, tanto el Evangelio de Lucas como el libro de los Hechos, donde él hace ver que hizo una investigación exhaustiva, una investigación detallada de todos los acontecimientos y los ordenó de tal manera que los publica y se los transmite a personas que estaban interesadas en saber sobre los hechos de la vida del Señor Jesucristo y cómo la iglesia empieza a desarrollarse después del ascenso del Señor Jesucristo a los cielos, ¿verdad? Después de haber realizado un sacrificio redentor y de haber muerto y resucitado y siendo llevado a los cielos, cómo es que la iglesia empieza a caminar y desarrollarse bajo la dirección del Espíritu Santo, tal y como hoy debería estar sucediendo, porque la iglesia fue dejada a cargo del Espíritu Santo. Entonces, amados hermanos, si les hago esta introducción para que sepan pues de qué es lo que estamos hablando, ¿verdad? De que los testigos presenciales o los que escribieron estos capítulos, a cada uno le fue dada una porción y cada uno brinda datos complementarios. No es que se estén contradiciendo, no es que el otro le esté restando valor a lo que el otro evangelista o el otro autor del evangelio, el otro escritor del evangelio haya escrito en su momento. Voy a leer en primer lugar, amados hermanos, la porción del Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos 4 al 8. Mateo, capítulo 24, versículos 4 al 8, dice la escritura, o leemos en la escritura, perdón. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Fíjese, inicia aquí diciendo, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, amados hermanos, hemos leído esta porción del Evangelio de Mateo. Yo creo que muchos han leído, han escuchado enseñanzas, prédicas, algún discipulado quizá, o alguna exposición referente a este capítulo. Es uno de los capítulos más extensos que tiene
el Evangelio de Mateo, y pues hemos dividido esta porción en acontecimientos que van a suceder para Israel, acontecimientos que van a acontecer para la iglesia y acontecimientos que van a suceder para el mundo, porque pues obviamente, amados hermanos, de esto platicamos en una serie anterior y sabemos de que la faceta del final de los tiempos está dirigida a 3 grupos en específico. 1 es la iglesia, 2 es Israel y 3 es el mundo. El Señor tiene un trato con la iglesia, tiene otro trato con Israel y tiene un trato con el mundo, ¿verdad? Si bien es cierto, quiero aclarar ese punto, el Evangelio se ha predicado a todo el mundo, amados hermanos. El Señor pues inició tratando con la humanidad, eso lo vemos desde la creación, desde el capítulo número 1 hasta el número 6 del Génesis. Está tratando con toda la humanidad. Después Él escoge, Él ya empieza a hacer una selección, ¿verdad? Aparece Noé. Luego entre los hijos de Noé, pues, o descendientes de Noé, mejor dicho, el Señor escoge a Abraham. Y de Abraham pues escoge a Israel, ¿verdad? Pero tristemente los 3 grupos hemos fallado, ¿verdad? Los 3 grupos hemos fallado porque la humanidad le dio la espalda a Dios. Después Israel, la nación, el pueblo que la había escogido, también le dio la espalda al Señor. Y nace el tercer pueblo, que es la iglesia, que algunos nos critican que nos hacemos llamar el Israel de Dios, pero Israel, pues viéndolo desde un punto de vista, es el escogido del Señor, y la iglesia ha sido escogida por el Señor. Pero todo aquel que acepta el sacrificio de Cristo Jesús como el único y suficiente Salvador, pues se vuelve parte de esos escogidos, de ese pueblo especial. Y hoy pues la iglesia también, amados hermanos, le está fallando al Señor. Nosotros como iglesia estamos con la responsabilidad, la obligación, la tarea de predicar, de anunciar las buenas nuevas del Evangelio a todo el mundo y ser ese modelo, ser ese ejemplo, ser esa figura presente en el mundo que deja ver que podemos servir a Dios en medio de un mundo que está turbado, que está lleno de pecado, que está lleno de maldad, que verdaderamente podemos ser luz y que verdaderamente tenemos a un Dios que está vivo, un Dios que tiene control de todas las cosas, un Dios que es cercano, que no es lejano, que no ha olvidado y que sí es factible, sí es posible, sí se puede lograr cumplir sus mandamientos y sus enseñanzas, y que no es un Dios ni aburrido, ni una imagen de un anciano que está amargado y que está frustrado y que está queriendo vengarse de todo el mundo, ¿verdad? Entonces, estos 3 grupos esperamos los acontecimientos del fin, y cada uno va a tener su porción y es diferente, ¿verdad? Es un trato para la iglesia, un trato para Israel y un trato para el mundo. Y Mateo capítulo 24 pues lo deja ver de igual forma los otros evangelios. El punto es de que, como muchas veces, amados hermanos, nosotros no nos hemos dedicado de lleno a estudiar la Biblia y de dedicarle un tiempo adecuado, un tiempo guiado por el Espíritu Santo al estudio de la Escritura, a la reflexión de la misma, a verdaderamente solicitarle a Dios que nos hable, pues muchas veces, amados hermanos, confundimos los acontecimientos y le delegamos la responsabilidad a otras personas, y estas otras personas a veces pues no toman con cuidado el hecho de que si están teniendo la oportunidad y la bendición de estudiar los libros proféticos y de ver los acontecimientos, suplicarle al Espíritu Santo que le ayude a ordenar bien los hechos, poderlos asimilar de tal forma que exhorte o que llame a la demás iglesia, al demás resto del pueblo de Dios, a que tengamos ese sentir y esa unidad.
Lo menciono porque, amados hermanos, muchos ya han dejado de creer en la segunda venida del Señor. Algunos pues ya se han atrevido a decir que nosotros estamos en el tiempo final, es decir, ya estamos en los años de la tribulación y la gran tribulación, y algunos pues hasta se han atrevido a decir que ya estamos en el milenio, ¿verdad? Negando así que haya un arrebatamiento, negando así que haya una segunda venida del Señor por su iglesia y la manifestación pública del juicio de Dios, ¿verdad? Entonces, por ese tipo de situaciones o de dejadez, si usted me permite utilizar este término, que la iglesia ha tenido o tiene hasta el día de hoy, es que nosotros, amados hermanos, estamos olvidando una de las partes fundamental de la iglesia, que es el regreso del Señor. Entonces, amados hermanos, aquí el Señor nos empieza a advertir que tengamos cuidado, que miremos con atención, que meditemos, que reflexionemos cuando estos acontecimientos empiecen a suceder, y dice claramente que van a venir muchos en su nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, dice el Evangelio de Mateo. Fíjense que el Señor dejó claro que iban a venir muchos. Y cuando vemos esa palabra griega, pues habla de una abundancia de personas que van a venir. El Señor, pues, si lo quiero poner en números simples, amados hermanos, pues sabemos que el Señor se toma como su nacimiento como el año 1 de la era moderna de la que estamos viviendo ahora. Se estima que Él estuvo 30 años haciendo una actividad secular, es decir, siendo educado por sus padres, haciéndose responsable de la familia, es decir, de sus hermanos, de su mamá y de sus hermanos y hermanas que él tenía, porque la Biblia nos deja ver de que él tuvo hermanos y hermanas que nacieron de la unión de José y María. Eso lo dice claramente la Escritura. No estamos inventando absolutamente nada, y tampoco pues vamos a querer tapar el sol con un dedo. Vamos a ver, bueno, definitivamente cuando José se casó con María, pues Jesús fue traído a este mundo por medio de María, pero Dios habló claramente con José a través de sueños y le dejó ver que el primer niño que tuvo María, pues era obra del Espíritu Santo, y que él estaba comisionado para cierta misión, que él iba a salvar a la humanidad. Pero después del nacimiento de Jesús, pues la Biblia dice claramente que José y María se unieron y tuvieron más hijos, y el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Mateo pues detallan con claridad eso. Algunos han querido disfrazarlo, que como en aquel entonces se utilizaba mucho la unidad familiar, y que a los primos, a los tíos y a todos pues a veces se les llamaba hermanos, pues la Biblia es muy clara en decir que eran hermanos en un nexo familiar, no eran que eran parte de la misma familia, no es que eran partes o en línea consanguínea y que tenía más un primo, más una prima que el que le llamaban hermano, no. Pero dejándose por un lado, amados hermanos, Jesús vino a cumplir una obra, y Jesús nació, creció, desarrolló su ministerio, les decía, durante 30 años, después de 30 años él empieza un ministerio público, que algunos estiman que fue de 3 años y medio, y que a los 33 años y medio él murió y resucitó y ascendió a los cielos. Entonces, desde el año 33 y medio para acá, amados hermanos, el Señor antes de irse dio la promesa de regresar. Algunos hemos estado esperando su venida desde que pues recibimos a Cristo, pero si hacemos cuentas, hoy estarían casi 2000 años de aquella promesa.
años continuos de aquella promesa, y que algunos pues se han desesperado ya y que han dicho que esa promesa pues seguramente no la dio el Señor, o nosotros la hemos interpretado mal, o Él ya no va a regresar, no piensa regresar. Sin embargo, amados hermanos, pues el Señor vino a la cita sangrienta, como le llamamos, a la cita de muerte, porque cuando el Señor fue ofrecido, o fue prometido, mejor dicho, por Dios en el capítulo 15 de Génesis, pues se sabía que Él tenía que morir, y que la ley que el Señor le confió primero a Abraham, porque la ley, amados hermanos, vino. Bueno, la ley es algo que Dios estableció y se la dio a Abraham primero, porque Abraham, si usted lee su vida, se da cuenta de que él vivió bajo una ley, bajo una Torá, así se traduce la palabra hebrea, una Torá que él tenía escrita en su corazón, y que después el Señor ya le da a Moisés la vía para que él la escriba públicamente y se la transmita a todo Israel como una herencia, y que también ha llegado a nosotros en nuestros días, pues, pero es la ley de Dios. Entonces, amados hermanos, desde que el Señor da esa promesa, la ley, después la ley que vino, que le fue dada a Abraham y que después le fue confirmada a Moisés y que ha sido transmitida y que nosotros la tenemos en nuestros días, nos deja ver que todo pecado, amados hermanos, el precio del pecado es la muerte, y que la única manera de perdonar el pecado, de obtener un perdón, de tener una remisión, como le llama el Antiguo Testamento, leemos en la ley la remisión de los pecados, es mediante el derramamiento de sangre en un sacrificio. Entonces Jesús iba a tener que derramar su sangre en un sacrificio para que nosotros, amados hermanos, obtuviéramos remisión de nuestros pecados. Entonces Jesús vino a esa cita donde él sabía que tenía que morir, donde Yeshua sabía que tenía que morir, que iba a ser sacrificado para el perdón, para que nosotros, los seres humanos, obtuviéramos el perdón de nuestros pecados. ¿Cuánto más no va a venir a la cita donde hace la culminación de toda esa obra redentora que él hizo? Entonces nosotros no tenemos un Dios mentiroso, nosotros tenemos un Dios fiel, un Dios verdadero, y si él vino a esa cita de dolor, de angustia, de desesperación, de violencia, cuánto más no ha de venir por su iglesia en un tiempo donde él pues ya el sacrificio ya lo realizó, y ahora es la culminación de esa obra de salvación. Entonces, amados hermanos, aquí se nos deja ver y nos llama la atención sobre los acontecimientos que van a ocurrir al final de los tiempos. Se van a venir muchos, no dice pocos, no dice uno, dice muchos, que van a decir: yo soy el Cristo, es decir, yo soy el ungido, yo soy el Salvador, yo soy el Mesías, como le llaman en el Antiguo Testamento. Y algunos están desvirtuando, amados hermanos, este otro término, porque Mesías, más o menos, que es la transliteración de una palabra hebrea, Mesías sería en hebreo, y en griego sería Cristo, Christos, y significan exactamente lo mismo, un ungido de Dios para realizar una tarea. Y este título pues se le daba a los sacerdotes, que eran los ungidos, sobre todo al sumo sacerdote, que era el que estaba al frente de toda la tarea sacerdotal, de enseñarle al pueblo la ley, de realizar el sacrificio expiatorio una vez al año durante la celebración de la Pascua, para que todo el pueblo recordara la limpieza de sus pecados y que estuviera siempre al frente de la celebración de cada una de las fiestas instituidas por el Señor en las diferentes épocas, y que después también se le dio a los reyes que fueron ungidos, y Dios dio su autorización para que se ungieran reyes y fueran sus representantes en el pueblo de Israel, y representantes en algún sentido, pero más que todo servidores de Dios, tanto los sacerdotes como los reyes. Entonces, amados hermanos, se les daba ese título, Mesías, en hebreo, y ya en griego pues se les daba el título de Cristos, el Cristo, y en el caso de Jesús pues señala al ungido de Dios. En el caso de Yeshua o de Jesús, nuestro Salvador,
Entonces, amados hermanos, muchos están desacreditando esto y algunos dicen que la palabra Cristo no significa ungido, sino que significa alguien grasiento, alguien grasoso, alguien lleno de grasa, y pues prácticamente lo que quieren hacer es una burla. Pero, amados hermanos, nosotros debemos de tener claros los fundamentos de que tanto la Biblia completa como una unidad pues está escrita en 3 idiomas, no lo podemos negar. No podemos cambiarlo, amados hermanos, aunque protestemos, aunque hagamos alguna huelga, pues el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, con algunas porciones de arameo, y el Nuevo Testamento está en griego. No podemos cambiar absolutamente nada de eso. En los planes de Dios, cada uno de los acontecimientos que han sucedido, amados hermanos, Dios tiene el control. Y hubo momentos en que el hebreo estuvo a punto de desaparecer, pero la Biblia fue escrita también completa en griego, fue traducida del hebreo al griego, y la versión Septuaginta o la versión 70, como le llaman, pues recoge, amados hermanos, tanto todas las escrituras del Antiguo Testamento, las recoge traducidas al griego, y por lo tanto le dan validez. Entiendo que algunos se preocupan por la pureza, amados hermanos, pero al final el que ha preservado la escritura es Dios. Es Dios el que se encargó de guardar la Biblia, y que ésta llegue íntegra a nuestros días. Entonces nosotros tenemos que tener esa fe, esa confianza, y pues muchos estudios demuestran y comprueban que la Biblia es confiable y que ha sido preservada, amados hermanos, y que todas las copias que existen en ninguna parte se contradicen y en ninguna parte están alteradas, aunque esto lo quieran atribuir. Lo menciono porque algunos que están levantándose hoy, amados hermanos, como Cristos, como ungidos, como salvadores, dicen que son aquellos que están guiando a la iglesia hacia las raíces hebreas, que como la iglesia pues viene de israelitas, ¿verdad? Porque tenemos que reconocer que el Señor pues nació en Israel. Obviamente Él vino del cielo, pero nació en el territorio de Israel. Sus discípulos fueron israelitas: Pedro, Juan, Andrés, Jacobo, Mateo, Bartolomé y todos los que lo acompañaron en su ministerio terrenal, amados hermanos, eran israelitas. No lo podemos cambiar, no lo podemos negar. Pero la iglesia no fue diseñada o creada para un pueblo en específico, sino fue creada para transmitir vida a toda la humanidad. Entonces, lo menciono, amados hermanos, porque algunos quieren atribuirse el título de ungidos, que están salvando a la iglesia, llevándola a sus raíces hebreas, y aunque eso es bueno, es maravilloso conocer el origen de la fe o del momento en que el Señor Jesús vivió, amados hermanos, lo que estas personas están haciendo es manipulando a las personas para que dejen de creer en Cristo y sobre todo el sacrificio que Cristo realizó, y vuelvan a las obras de la ley. Ese es el problema. Nosotros debemos de conocer la ley, claro que sí, amados hermanos, que está en la Biblia, pero nosotros, amados hermanos, entendemos que ya toda la parte sacrificial de la ley ya fue quitada, porque Jesucristo es el sacrificio supremo, amados hermanos. Ese es el sacrificio único y verdadero por medio del cual nuestros pecados fueron perdonados. Pero toda la obediencia a la ley, el honrar padre y madre, el no robar, el no codiciar, el no adulterar, etcétera, y todos los mandamientos que están en la ley de Dios, en lo que está en la Biblia, los debemos de obedecer. Nosotros debemos respetar la propiedad privada, debemos respetar a nuestros padres, debemos de tener una ética, una moral para nuestra vida cotidiana, para nuestra vida comercial, para nuestra vida secular, sobre todo para la vida devocional, amados hermanos, y todo eso está en la Biblia. Vuelvo a repetir, la parte sacrificial sí, ya no, porque Jesucristo fue el sacrificio supremo, y el templo de Dios somos ahora nosotros. A nosotros nos damos el privilegio y esa responsabilidad. Ya no tenemos que ir a un templo a Jerusalén,
como fue establecido en su momento, a que ahí se ofrecieran los sacrificios, ahí se ofrecieran las oraciones, ahí se ofreciera esto y lo otro, sino que nosotros tenemos la oportunidad de llevar la presencia de Dios a todo lugar. Entonces, amados hermanos, hay muchos que están queriendo ocupar el lugar de Cristo y van a venir muchos más. Van a venir muchos más. Los 3 evangelios, amados, tanto Marcos, Mateo y Lucas, dicen: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. ¿Sí? Eso dice Lucas. Lucas agrega: y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Fíjense el detalle que agrega Lucas. Marcos dice: mas cuando oigáis, porque vendrán muchos, verso 6 del capítulo 13 de Marcos dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. ¿Verdad? Entonces, sí tenemos que tener ese cuidado. Se nos hace la llamada de atención, porque nosotros, uno de los errores que estamos cometiendo en la iglesia actual, en la iglesia cristiana, es que hemos dejado de prestarle atención al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos va a dar testimonio, amados hermanos, y la capacidad de discernir si lo que una persona está diciendo es real, es genuino, es verdadero, o es mentira, o es un engaño. Y definitivamente, amados hermanos, nosotros sin el Espíritu Santo estamos perdidos. El Espíritu Santo es Señor, es parte de la triunidad de Dios. No es que nosotros estamos adorando a 3 dioses, amados hermanos, no. Y no, definitivamente no. Nosotros tenemos un solo Dios, tal y como la Biblia lo dice, pero que se manifiesta, y quiero recalcar, que se manifiesta en 3 personalidades distintas, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Y cada uno de ellos tiene una función tiene una función que está realizando o que ya realizó en su momento, y que al final tiene un solo propósito: salvar a la humanidad. No tenemos 3 dioses, definitivamente no. La iglesia no es politeísta. Dios ha sido muy enfático en prohibir la idolatría, amados hermanos. Eso lo vemos en la ley, y ese mandamiento sigue vigente. A tal punto, amados hermanos, que ni Jesús mismo se atrevió durante su ministerio terrenal a ordenarle a los apóstoles, a los discípulos, a nadie que hicieran una figura de él. A nadie de ellos se le ordenó que hicieran una estatua, una figura, una forma, un rostro o algo que lo representara a él, porque Jesús también, en la misma línea que el Padre, prohíbe que se hagan ídolos, y menos que se postre ante esas imágenes, ante imágenes de madera, de hierro, de bronce, de algún metal precioso. Él definitivamente no dio esa ordenanza. Y lo aclaro, amados hermanos, porque hay muchos que se atribuyen que son la iglesia genuina, que son la iglesia verdadera, y que ellos no están tampoco realizando ninguna adoración, pero que sí están haciendo una veneración, y veneración y adoración son lo mismo. Entonces no podemos tapar el sol con un dedo. Si Jesús, amados hermanos, como algunos alegan que son la iglesia verdadera, si Jesús hubiese dado una orden para que se hiciera una estatua, una figura, una forma de él mismo, para que todos se postraran ante él, pues yo estaría de acuerdo, amados hermanos. Yo sería el primero si lo encuentro escrito, pero Jesús nunca dio esa ordenanza a ninguno. Si usted me permite utilizar esta expresión, ni entre los más ungidos de los apóstoles. El más cercano, Juan, dice que era el discípulo amado. Él tampoco recibió una ordenanza de decir: que a mí Jesús, el que sabía yo que sabía él, que yo lo amaba mucho, me dijo que hiciéramos una figura de él. Ni Pedro, que fue uno de los apóstoles que, aunque tuvo algunas fallas, también fue muy cercano del Señor. Ni Jacobo, que también eran del círculo íntimo, porque usted sabe que algunos milagros Dios y Jesús mismo los realizó en presencia de Pedro, Jacobo y Juan.
usted encuentra en por lo menos 3 o 4 ocasiones que los cercanos, Pedro, Juan y Jacob, a ninguno de los 3 le dio él la instrucción de hacer una figura de él. Tampoco que se hiciera figura de ellos para que la gente se postrara y lo pidiera a través de ellos. Tampoco Pablo, que es uno de los discípulos reconocidos mundialmente como apóstol genuino del Señor, y aunque no tuvo la oportunidad de estar en ese círculo de personas que caminaron con el Señor durante todo su ministerio terrenal y lo realizó posteriormente, ya guiado por el Señor resucitado y definitivamente utilizado por el Espíritu Santo, tampoco él escribe en ninguna de las 14 cartas que los cristianos creemos que él escribió, o las 13 que oficialmente llevan su nombre como cartas de Pablo. En ninguna de ellas tampoco dice: a mí Jesús me reveló que teníamos que hacer una estatua de él, ya sea en su pasión, ya sea en su nacimiento, ya sea en cualquier etapa de su vida, y que nos postráramos y pidiéramos a ellos. Entonces, amados hermanos, aclaro esto porque nosotros hemos dejado la comunión con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el único que nos va a ayudar a discernir todo lo que en la Escritura está. Aquí dice claramente que van a venir a querer usurpar el lugar de Jesús y que van a decir: yo soy el Cristo, y que van a engañar a muchos. Y aquí, por ejemplo, Lucas agrega ese detalle: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Y Lucas agrega: mas no vayáis en pos de ellos. Entonces, amados hermanos, definitivamente la única forma en que nosotros vamos a poder percibir si nos están engañando o no es si tenemos al Espíritu Santo. Perdone la palabra que voy a usar, tal vez no está bien dicho, pero si tenemos al Espíritu Santo activo en nuestras vidas, si lo tenemos avivado, si hemos dejado de contristarlo, de entristecerlo, porque tristemente, amados hermanos, nosotros a veces tenemos el concepto de que si hay Padre, que hay Hijo y que hay Espíritu Santo, pero como que olvidamos la parte en que cuando Jesús tiene que irse de este mundo porque ya cumplió su obra, él había prometido que enviaría al otro Consolador, al otro Paracletos, al Espíritu de verdad, al Espíritu Santo, pues, y que él sería el que se iba a hacer cargo de la iglesia, y que él está con nosotros en la vida de todo creyente está. Nosotros debemos de anhelar el bautizo en agua, sí, claro, para confirmar nuestro compromiso con el Señor de su salvación, de que hemos aceptado ese sacrificio de salvación que él realizó, pero también debemos de anhelar el bautizo con el Espíritu Santo, que es el hecho de que le estamos permitiendo a Dios mismo, mediante su Santo Espíritu, que more en nosotros y que verdaderamente nos convirtamos en templo y morada de Dios, para que podamos comprender todas las cosas que están sucediendo. Si nosotros, amados hermanos, seguimos ignorando al Espíritu Santo, pues la iglesia se está extraviando. Y eso lo vemos hoy en día, hermanos. Tristemente, nosotros hoy tenemos que ver con mucha tristeza y con mucho dolor cómo la iglesia se está volviendo un objeto de burla. No se le da la seriedad adecuada. Jesús derramó su sangre, amados hermanos, para perdón de nuestros pecados, y a través del derramamiento de sangre que él realizó al abrirle su costado en aquella cruz, al igual que Adán fue extraída Eva de su interior, de una de sus costillas se formó una mujer, pues de su sangre derramada en su costado, Jesús y Dios y el Espíritu Santo forman lo que hoy llamamos la iglesia. Y la iglesia, amados hermanos, fue dejada precisamente para anunciar las buenas nuevas del Evangelio, para anunciar la verdad de que el Señor cumplió su promesa de salvar a la humanidad mediante un sacrificio redentor. Obviamente, amados hermanos, en la Biblia, pues todo lo que Dios nos ha dejado escrito y que ha llegado a nuestros días, y que la iglesia debería de tener como un pilar fundamental en el ejercicio de su fe, pues debemos de anunciar lo que está escrito. Y en la Biblia pues nos deja con mucha claridad detallado qué es pecado y qué no es pecado, qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada a Dios. Y eso es lo que nosotros deberíamos estar proclamando. Pero hoy tristemente, amados hermanos, hemos
caído en una actitud donde se deja de predicar la verdad. Y la iglesia se ha convertido en un centro de entretenimiento, se ha convertido en una plataforma para promocionar artistas o cantantes cristianos, ¿verdad? Personas que cantan, pero que llevan el título de que están promocionando un nuevo género musical que se llama música cristiana. Y el Señor nunca nos mandó a hacer música cristiana, ¿no? Perdone que se lo diga así, claro. El Señor mandó a que nosotros entonemos salmos a su nombre. Y son exclusivamente para Él, no son para que nosotros los andemos divulgando en todo el mundo con una casa disquera y que estemos cobrando por la producción y que estemos pidiéndole a la gente que firme autógrafos y todo eso, ¿no? Ahí tristemente hoy, amados hermanos, vemos que muchas de estas cosas están desviando. Muchos utilizan la iglesia como una plataforma para darse a conocer, para convertirse en coach, ¿verdad? O entrenadores de vida, como hábiles consejeros, expertos en la vida natural, en la vida social, en la vida actual, como consejeros de vida. Pero el Señor no estableció ninguno de sus ministerios. Él estableció claramente apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Y los 5 deben de participar en la edificación de la iglesia. Esa debería ser la tarea primordial, pero hoy no. Hoy todos quieren promocionar al apóstol cantante, al apóstol poeta, al apóstol por aquí, al apóstol por allá, el profeta no sé qué, el profeta no sé cuánto. Y personas que se nota, que amados hermanos, que con orgullo dicen: es que yo compuse esta canción y esta canción va a sonar en todo el mundo. Perdón, hermano, nosotros no nos mandaron a cantar canciones, nos mandaron a proclamar la verdad del evangelio. Y por eso es que nos estamos convirtiendo en un centro de burla, porque ahí hemos convertido las iglesias en discotecas, en teatros, centros de entretenimiento, centros para dar conferencias, centros para promocionar discos, para hacer conciertos y cualquier otra cosa menos predicar el evangelio. Y hay mucha gente hoy que no sabe que lo que hace es pecado, porque la iglesia ha dejado de hablar de eso, porque la gente o la iglesia ha tomado la actitud de decir: no, es que si no voy a ofender a las personas y las personas no van a venir. Pero nosotros, amados hermanos, debemos anunciar la verdad del evangelio. Otro punto que voy a tocar brevemente por cuestión del tiempo, amados hermanos, es que en los 3 pasajes, en los 3 capítulos, tanto de Mateo, Marcos y Lucas, se menciona: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, dice Mateo. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Amados hermanos, nosotros estamos viviendo un tiempo de guerra. En este tiempo en el que yo tengo la oportunidad de compartir con ustedes, amados hermanos, se está cumpliendo ya un poco más de 2 años, o vamos casi para 2 años, de una guerra que hay entre Ucrania y Rusia por una situación de petróleo. También se ha levantado ahora una guerra en días recientes, ya una confrontación más directa, una pelea, una disputa entre Irán e Israel, donde públicamente ya en muchos noticieros, en redes sociales circulan imágenes de bombardeos que ha realizado tanto Irán hacia Israel como Israel hacia Irán. Y estamos viviendo ese tiempo, amados hermanos. Aquí dice que oiréis de guerras y rumores de guerras. Se les va a transmitir, ¿verdad? Se les va a dar a conocer, es lo que quiere decir el sentido de la palabra oiréis. Y nosotros estamos viviendo. Marcos, leemos la porción de Marcos, dice más: cuando oigáis de guerras y rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Tanto Mateo como Marcos nos aclaran, amados hermanos, que estas guerras, porque han habido muchas guerras, ya sé que hubo una guerra mundial, han habido 2 guerras mundiales, ha habido confrontaciones o peleas entre diversas naciones, pues la palabra ahí, cuando habla de guerras, habla de eso, de disputas, de contiendas, de rivalidades,
ya sea en serie o una sola, de acontecimientos bélicos, amados hermanos. Entonces estamos viviendo una, pero el Señor nos aclara que aún no es el fin, porque hay ciertos eventos que deben de completarse, amados hermanos, para que el desarrollo de los llamados acontecimientos se den. Es decir, para que venga el 2, diríamos en un ejemplo común, tiene que haber pasado primero el 1. Si no hay 1, pues no puede haber 2, amados hermanos. Entonces, en este sentido es que están estos eventos escatológicos, y Lucas agrega: y cuando oigáis de guerras y de sediciones. Aquí ya está hablando de otro término, es decir, de rebeldías o rebeliones dentro de una misma comunidad. Y la iglesia pues también está pasando por ese tipo de sediciones. La iglesia, amados hermanos, la iglesia cristiana, tristemente también está sufriendo de separaciones, de divisiones, de pleitos, como lo estamos viviendo hoy en día. No os alarméis, dice Lucas, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. ¿Verdad? Entonces Lucas aclara, amados hermanos, que aunque estamos viendo un tiempo difícil, desarrollando de guerras y de las consecuencias que éstas tienen, todavía no es el tiempo del fin. Entonces, amados hermanos, la invitación en esta noche es que nosotros verdaderamente pongamos atención sobre lo que está sucediendo y que la iglesia haga la parte que le corresponde. Y nosotros como iglesia, amados hermanos, estamos llamados a orar, a interceder, a gemir, a suplicar, a pedirle al Señor que Él nos dé la luz, porque Él es el pastor, Él es el que nos guía, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Dios, y Él es el que nos ayuda, amados hermanos, en medio de cualquier dificultad. Entonces, amados hermanos, no nos atemoricemos ni nos acobardemos, sino que supliquémosle al Señor que nos auxilie a poder pasar este tiempo adecuadamente. Con la ayuda del Señor voy a abordar los siguientes pasajes que quiero leerle en el siguiente programa, pero mientras tanto, que el Señor le guarde, que el Señor le bendiga, y será otra oportunidad, si el Señor así lo permite, que estaremos compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición, cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Tiene sed de Dios.